¿Tratado tanto el peso? Bueno, ahora parece que sí. De esto vamos a conversar con Miguel Ponce, que ya está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Qué alegría, Fernando, estar contigo. Es impresionante eso. Ayer, vos no sabés la cantidad de llamados que yo tuve del exterior preguntándome, pero nosotros tenemos que lo último que habló el presidente sobre el peso es que era un excremento. ¿Vos recordás? No vale Y de pronto lo escuchamos a Dorni decir esto con una cara de piedra tan particular. La verdad es que si no les interesara el valor del peso, el del valor del dólar, si no le interesara el riesgo país, no hubieran tenido que tomar medidas un sábado y un domingo. ¿No es cierto? Digo, pero además se está produciendo una cosa ya pasando al análisis más serio de lo que está ocurriendo hoy y de cómo va a empezar a operar el mercado en minutos, ¿no es cierto? Estamos notando algo muy, muy extraño, que es un divorcio entre, anteriormente decíamos, inclusive creo que contigo hablábamos, había un divorcio entre la economía real y los mercados. Es decir, los bonos subían, los papeles argentinos estaban subiendo, el riesgo país iba cayendo y como contrapartida en la economía real veíamos las caídas de ventas, el aumento de la desocupación, la caída del nivel de actividad, la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Bueno, esto era lo habitual o a lo que nos estábamos acostumbrando desde que el cambio de gobierno, mientras iba bajando la inflación y mientras veíamos qué es lo que estaba pasando con la economía real. Pero rara vez, me cuesta mucho ir hacia atrás, que se produzca ahora un divorcio dentro del mercado. Es decir, antes era entre Wall Street y Main Street, ahora es dentro de Wall Street. Es muy raro, yo no recuerdo otra situación. Los dólares bajando y los papeles y los bonos horribles y el riesgo país subiendo al entorno de 1.600, ¿no es cierto? Esto es muy raro, pero además logran esto, como diríamos que es medio lo buscado, ¿no es cierto? El objetivo central de todo esto que hicieron era achicar la brecha. Bien, ahora resulta que la brecha, el, diríamos, agrava el blend y entonces el campo no liquida. Los números son más que contundentes de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en el día de ayer. Está habiendo una retención por parte de los silobolsas, los dueños de los silobolsas, que supera más de 16.000 millones de dólares, unos 33 millones en grano, ¿no es cierto? Que están a la espera de que los tipos vean la oportunidad para vender. Y ellos no les entregan a las cerealeras, pero una vez que le entregaran, las cerealeras a los 15 días tienen que liquidar. Pero Ahora, está claro, Miguel, que las oportunidades así no van a aparecer. O sea, no solo no se las mejoran, sino se las empeoran, porque al campo lo que le están diciendo, más allá de que el precio de la soja está cayendo, al campo lo que le están diciendo con esta baja es, quiero que se achique la brecha y quiero pagarte menos todavía. absolutamente. Vos fijate que ahora, por cada dólar liquidado, los productores estarían recibiendo menos pesos que antes en términos reales, descontando la inflación, antes que el viernes. O sea, Claro. tomemos lo de ayer. El contado con liqui estuvo en 1.286, ¿no es cierto? 140 pesos menos que el viernes. Si los tipos tenían alguna duda antes, olvídate. Recordemos que entonces que esta última medida ha empeorado las cuentas y yo te diría que muy claramente para ellos el precio para la cerealera y los productores ha disminuido y esto hace que claramente tengamos en cuenta de que los dólares no van a aparecer y esto es lo que genera incertidumbre. ¿Por qué? Porque queda claro que no le está preocupando al gobierno la reaparición de mejores reservas. De hecho, ayer vendió. Y lo más bravo es cómo queda esta situación en el vínculo con el Fondo Monetario Internacional. Si hay algo que ha calentado al fondo, esto lo sé de la boca del caballo, como decíamos antes, es que se utilicen las reservas precisamente para intervenir en el mercado cambiario. Lo hacen de manera muy gestual, que es que la primera aparición del fondo a través de Guita, ¿no es cierto? Diciendo felicitamos
a la selección argentina por haber salido campeona de la Copa América. No dicen una palabra sobre las medidas del sábado y del domingo. Obviamente es una manera de expresar la calentura. Porque, ojo, no nos equivoquemos, lo que apareció ayer en relación a la caída, ¿no es cierto?, de un 3.5, con un rebote del 5 el año que viene, digo, una caricia que hace el fondo, eso estaba escrito y aprobado antes del viernes, antes de las medidas, en la última reunión del board, porque es un informe general antes de irse de vacaciones. Hoy ya no encontrás un funcionario, están de Está vacaciones. claro, pero digo, al mismo tiempo también ese aparece siendo otro de los costados que el gobierno nunca termina de abordar. Digamos, el gobierno dice que la economía la caída económica tocó piso, no explican los números que aparecen de otras fuentes, los números sobre todo que aparece del sector privado, lo que ayer publicó la UIA. Dicen La que caída a nivel de actividad. la Sí. caída todavía está por verse hasta dónde llega, pero digamos, en ese divorcio entre lo financiero y el resto de la economía, está claro que el gobierno de la otra parte no tiene mucho para ofrecer. Digamos, el gobierno sigue con el esquema de yo te voy a arreglar la macro y lo voy a arreglar también que la micro va a mejorar sola. Sí, no parece ser lo que el mercado está creyendo. Digo, me parece que a esta altura no solo no hay confianza para, diríamos, liquidar de parte de la economía real, que en este caso serían los productores, sino también los muchachos que tienen papeles y bonos también están sin creer. La medida más insólita, la que generó mayor incertidumbre, fue la que buscó dar certidumbre. El domingo, una hora antes del partido de la final de América, aparece esta resolución de armar en el exterior un fideicomiso para garantizarle a los que tienen papeles de deuda argentino de que se les va a pagar los intereses el año que viene. ¿Y por qué? Y bueno, porque los muchachos, ellos y los importadores dijeron, si vas a usar las reservas para intervenir en el mercado, ¿con qué me vas a pagar cuando me tengas que pagar? Ellos se dieron cuenta de que lo que habían dicho el sábado había generado toda esta inquietud y el domingo entonces sacan esto del fideicomiso. Ahora, eso generó más incertidumbre porque la sensación es, si tuviste que aclararme Un que domingo a la pusiste los noche. dólares, si tuviste que aclararme que los dólares van a estar, es porque evidentemente pensás que desde el otro lado, la sensación de que el flujo va a ser normal durante todo el año no estaría garantizada. Esto genera un nivel de incertidumbre que por eso te decimos, el gobierno puede apostar todo lo que quiera a que resolviendo la macro, la micro se va a resolver. La realidad es que volvemos a notar un divorcio nuevamente entre la economía real y los mercados. Bien, está claro que ese divorcio se hace cada vez más notable y que sobre todo es el gran rasgo, ¿no?, de este primer semestre de Javier Milei y Luis Caputo. Por último, con el tema de los bonos, ¿qué crees que va a pasar? Digamos, al mismo tiempo, si uno mira más a largo plazo, y algunos analistas también lo dicen, digamos, hay una vocación absoluta por evitar un default a cualquier precio y los bonos argentinos, por supuesto, siguen teniendo tasas de retorno altísimas y un precio más que tentador. ¿Qué crees que va a pasar más allá de esta turbulencia con los bonos de la deuda? Mira, si yo tengo que ser sincero, te diría, Wall Street lo que cree, y por eso los números son los que son, que el Caputo y el equipo tienen, y el programa, agregale, entre comillas, si hubiera un programa, lo que han hecho hasta ahora tienen el boleto picado, digámoslo con todas las letras. Y te diría, hasta el Fondo Monetario también. De hecho, hay tres nombres que están dando vuelta, que son primero Reidel, segundo el nuevo ministro, el ministro estrella, Sturzenegger, y tercero el presidente de la Comisión de Presupuesto, ¿no es cierto?, José Luis Esper. Todos con la condición de devaluación y salida del cepo. Pero todo esto, el debate es en todo caso cuándo y a cuánto.
Y empiezan también a circular 3 numeritos de ese cuánto, que sería el valor de salida, ¿no es cierto? En los más arriesgados te hablan de el dólar Labaña, es decir, actualicemos el dólar que tenía Labaña y nos da ¿cuánto? Unos 1.800. El número que mejor cotiza, digamos, en términos de probabilidades, es 1.400. Y el otro número que circula es 1.300, que es más moderado, pero es a partir del cual los muchachos que tienen hoy los silobolsas llenos estarían dispuestos a empezar a liquidar. Todo esto está en el aire. Me parece que en las próximas horas vamos a tener noticias. Cuando, como decía un amigo mío, no te comas la curva, cuando empiecen los dólares nuevamente a recuperar su senda alcista. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Un fuerte abrazo. Fernando, fuerte abrazo. Chao. Miguel Ponce y el análisis de lo que viene ocurriendo con los mercados por estas horas. Muchas conjeturas, muchas especulaciones.